Realidades espirituales vividas en Garabandal, las llamadas, los éxtasis y las locuciones. Vamos a hablar de estas realidades tan maravillosas y a la vez tan importantes que ocurrieron durante las apariciones de Garabandal. Vamos a citar de la obra del padre José Ramón García de la Riva, de un libro que se llama Memorias de un cura de aldea, y del padre Eusebio García de Pesquera, con el maravilloso y seguramente el mejor libro que se haya escrito sobre Garabandal, que se llama Se fue con prisas a la montaña. Un escéptico llegó un día a Garabandal y ante una de las manifestaciones que vivían las niñas durante las visiones, pensó en su interior: para creer en esto, necesito que saque esta niña mi rosario de su funda y me lo entregue. Dicho y hecho, la niña en éxtasis se le acercó, le entregó el rosario y le dijo ante el asombro de todos: tú no creías, pero ahora ya crees. Multitud de anécdotas como esta confirman todos los fenómenos espirituales que se vivieron en Garabandal durante años, dando fe de curaciones, conversiones, milagros. Las niñas vivieron aquellos momentos con espíritu de penitencia, absorbiendo las enseñanzas de la Virgen que, con paciencia y amor, iban formándolas y preparándolas a los mensajes que vendrían. Las llamadas interiores son uno de los fenómenos más admirables y propios de Garabandal. Conchita cuenta que era como una voz interior, pero que no la oían con los oídos, ni escuchaban ser llamadas por nombre. Era para ella una alegría interna. Decían: son 3 llamadas. La primera es una alegría más pequeña, la segunda ya es algo mayor, pero a la tercera ya nos ponemos muy nerviosas y con mucha alegría, y entonces ya viene. Nosotros íbamos a la de las 2 llamadas, porque si íbamos a la primera teníamos que esperar allí hasta muy tarde, porque de la primera a la segunda tarda mucho. El padre María Andreu, Ramón María Andreu, sacerdote jesuita, excepcional testigo de los eventos de Garabandal, escribe en un informe redactado a los 3 meses de haber comenzado aquellos fenómenos: podríamos decir que siempre son 3 las llamadas. Las pueden tener al mismo tiempo estando juntas, las pueden tener al mismo tiempo estando separadas, y las pueden tener en tiempos que no coinciden aún estando juntas. Las pueden tener todas 4 o solo alguna o alguna de ellas, o solo una. Aquel lunes 3 de julio, la gente propuso a don Valentín, el párroco del pueblo de Garabandal, de separar a las niñas y poner 2 en casa de Loli y a las otras 2 en casa de Conchita, para ver si las llamadas se manifestaban en todas ellas al mismo tiempo. Con el permiso de los padres y de don Valentín, separaron así a las niñas, y a la media hora ellas recibieron la segunda llamada, coincidiendo las 4 en el cuadro a la vez. En cuanto llegaron al cuadro, se le apareció la Virgen con el niño Jesús. Esta vez no venían los ángeles. La Virgen estaba muy sonriente y el niño también. Cuando las niñas preguntaron a María dónde estaba San Miguel y el otro ángel, ella sonrió aún más. La gente y los sacerdotes que estaban presentes pasaban objetos a las niñas para que se los dieran a besar a la Virgen, y ella lo besaba todo. Las niñas querían jugar y hacerle fiestas al niño Jesús. Cogieron piedrecitas y Conchita se las metía en las trenzas, Loli en las mangas, y Jacinta se las daba al niño, que no las cogía, simplemente sonreía mientras las miraba. Las líneas cuentan que la Virgen habló mucho
aunque no les dejó, al menos por el momento, de decirlo. Vamos a hablar ahora de los besos de la Santísima Virgen María. De los besos de la Virgen a las piedrecitas habla el padre Andreu en su informe. Dice: las piedras han sido cosa muy frecuente en las visiones de las niñas. Se trata de piedras pequeñas como el tamaño de un caramelo. Las recogen del suelo en estado de trance o las llevan ya preparadas de antemano. Se la dan a besar a la Virgen y después las entregan a distintas personas como recuerdo o como señal de perdón. Se ha visto frecuentemente que la misma visión pedía a las niñas más piedras, pero ellas no las encontraban. Qué lección de humildad por parte de la Virgen besar unas piedras simples para convertirlas en objetos de gracias para sus hijos. Con motivo de estas piedras besadas por la Virgen se han podido observar fenómenos de hierognosis, que es conocimiento secreto o misterioso en orden a distinguir de las demás cosas aquellas que son sagradas. Por ejemplo, cierto día una de las niñas en trance tenía un montoncito de piedras para ofrecer al beso de la Virgen. Al levantar una hacia la visión, se la oyó decir con toda claridad: ¿qué? ¿Que ya está besada? Ah, es la de Andrés. El beso de las piedras ocurrió sobre todo en las primeras semanas. Luego casi no había más que objetos religiosos, crucifijos, rosarios, medallas, estampas, escapularios, etc. Lo corriente era ver a las niñas con rosarios, medallas y cristos colgadas al cuello. Son los que el público les daba para que la Virgen las besara. También besó muchas alianzas de matrimonio. A pesar de la multitud de objetos que pasaban por sus manos y que ellas daban a besar sin ningún orden preestablecido, jamás se confundieron al devolver cada uno de ellos a quien correspondía, y esto sin mirar, con la cara en alto y estando a veces los interesados a sus espaldas o deliberadamente arrinconados. Vamos a hablar ahora del episodio de la polvera. Una de las anécdotas con toda garantía de autenticidad de aquellos besos de la Virgen es este que vamos a relatar ahora. Un día Conchita estaba esperando el momento de la aparición en la cocina de su casa. Sobre la mesa había amontonados varios objetos que ella debía dar a la Virgen para besar. Había también una bonita polmera de mujer. Los presentes dudaban que la Virgen hubiera besado un objeto que servía para maquillar, aunque nadie quitó la polvera de la mesa. Llegó el éxtasis y la mano de la vidente, sin que ella mirara, fue primero hacia la discutida polvera antes de cualquier otro objeto. La levantó hacia la Virgen y luego la dejó cuidadosamente sobre la mesa. El asombro de los presentes fue total. Cuando el éxtasis terminó, le preguntaron inmediatamente a Conchita, y ella dijo que la Virgen le había pedido inmediatamente la polmera para besarla, diciendo que era algo de su hijo. Conchita no sabía más. Preguntando a la persona que había dejado allí el objeto, se develó el misterio. Durante la Guerra Civil de España, que duró 1936 a 1939, en la zona comunista, donde no había sacerdotes o tenían que mantenerse escondidos, aquella polvera había servido para llevar
las hostias de la comunión a algunos de los detenidos que los rojos iban sacando para matar. La Virgen sabía que había servido como copón. Respecto a los objetos besados por la Virgen, Conchita afirmó en más de una ocasión, por encargo de la Virgen, que Jesús hará prodigios mediante los objetos besados por ellas antes y después del milagro, y las personas que usen con fe tales objetos pasarán en esta vida el purgatorio. Esa aparición del lunes día 3 había empezado a las 19:30 horas y concluyó a las 20 horas, con la promesa por parte de la Virgen que el día siguiente la habrían visto también. La tarde del martes 4, tercer día de aparición de la Virgen, se había reunido mucha gente en Garabandal. Durante el rosario, a las 19 horas, en la parroquia, las niñas tuvieron una llamada. La pequeña iglesia estaba llena de gente y en el altar mayor había unos 12 sacerdotes y fotógrafos. Al terminar el rosario, las niñas, al haber recibido 2 llamadas, corrieron hacia el cuadro, seguidos por toda la gente. Conchita y Maricruz llegaron al cuadro, mientras que Loli y Jacinta no. La gente afirmó que, tras aquella carrera, las niñas no dudaban siquiera, mientras todos los demás lo hacían y llegaban cansados. Todos los testigos de los fenómenos de Garabandal afirmaban que la carrera de las niñas hacia el lugar de la aparición, tras la tercera llamada, eran sencillamente impresionantes y no había manera de seguirlas. Más tarde Conchita dijo que era la Virgen, una fuerza sobrenatural, quien las llevaba. Ellas no sentían ningún cansancio ni sudores, ahogos o palpitaciones. Esas carreras, los trances, esfuerzos y vigilias se mantuvieron casi a diario durante meses y meses, cansando a todos menos a las 4 niñas. Todos los que la pudieron observar de cerca, comenzando por eminentes médicos de distintas especialidades, coinciden en mencionar la sorprendente naturalidad y normalidad que mostraban en todo momento. Queridos oyentes, vamos ahora a hablar de el mensaje que traía el ángel. Durante la aparición del martes 4 de julio de 1961, la Virgen sonriendo dijo a las niñas: ¿sabéis lo que quería decir el letrero que traía el ángel debajo? Ellas exclamaron a la vez: no lo sabemos. Pues quería decir un mensaje, os lo voy a decir ya, para que vosotras el 18 de octubre lo digáis al público. Y le dijo el mensaje. Vamos a decir este primer mensaje, dado el 18 de octubre de 1961 por la Santísima Virgen María. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Tenemos que visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Este mensaje, de pocas palabras pero con mucho contenido, fue un secreto de las niñas hasta ese mismo día, el 18 de octubre. Desde su primera aparición,
La Virgen enseñaba a las niñas, ya que ellas apenas podían entender términos como hacer sacrificios y otros. María, con mucho amor, les iba enseñando, acompañando las lecciones con besos y sonrisas, con descendencias y hasta con juegos, viviendo con las niñas su realidad cotidiana y escuchando sus diálogos infantiles, siempre con paciencia y amor. Los éxtasis en Garabandal. La entrada en éxtasis siempre tenía lugar de la misma manera, en cuanto a la posición hacia atrás de la cabeza, que no volvía a su posición normal hasta el momento de la salida del éxtasis. Era bellísima la entrada de las niñas en éxtasis. El cambio del rostro era instantáneo y quedaba radiante y virginal. Entraban inmediatamente en éxtasis, caían de rodillas y el rodillazo era realmente espectacular, pero no movían los labios ni hacían gestos de dolor. A los presentes les parecía que se les habían roto las rodillas. Al salir del éxtasis, las rodillas estaban como si no hubieran recibido ningún golpe y las niñas caminaban perfectamente. A partir de julio, los éxtasis se fueron multiplicando hasta que las niñas tenían frecuentemente varias cada día. La hora variaba, podía ser a primera hora de la mañana o después de comer, aunque durante bastante tiempo ocurrían de 19 a 21 horas. Más tarde hubo muchos éxtasis por la noche, terminando en ocasiones a las 5 de la madrugada. Según las niñas, la Virgen les dijo que eran las horas en las que más se pecaba en el mundo. Cuando la Virgen citaba a las niñas a una hora determinada, éstas dormían vestidas y recostadas con sacrificio junto a la pared, sobre una banqueta o fuera, para verla y para hacer penitencia. No dormían si acompañaban a las otras niñas en éxtasis por el pueblo. Las niñas dormían vestidas porque decían que si la Virgen venía por la noche y a la hora de la aparición estaban dormidas en la cama, ella les respetaba el sueño y las niñas querían ver a la Virgen. Su duración podía ser de pocos instantes, cuando recibían algún aviso concreto sobre las visiones, como «Hoy no vendrá porque cantan muchos», aunque generalmente duraban media hora o más. A veces se interrumpían por algún tiempo y las pausas tenían una duración variada. El padre José Ramón García de la Riva declara: asistía a multitud de éxtasis de las niñas, de una sola niña, en grupo de 2, de 3, de 4 niñas a la vez, en marcha normal, a velocidad o a gran velocidad, de rodillas en el cuadro situado en la calleja que va a los pinos, en los pinos, de pie y de rodillas en el pórtico de la iglesia parroquial, andando hasta la puerta del cementerio para rezar con la Virgen por las almas del purgatorio de las personas allí enterradas, en las casas, por las callejuelas del pueblo, andando en éxtasis de frente, de espalda, subiendo a los pinos de frente o de espaldas, bajando de los pinos hacia el pueblo de frente o de espaldas, andando a veces con mucha velocidad, siempre con la cabeza doblada hacia atrás, caminando del brazo o no. Cuando estaban en éxtasis, las niñas se veían unas a otras, aun cuando la visión no estuviera en el mismo sitio.
No había para ella obstáculos de casas ni de nada. Los jóvenes del pueblo comenzaron a defender con sus cuerpos a las niñas durante los éxtasis, rodeándolas en cadena. Pronto se utilizó el cuadro, unos simples maderos colocados en forma de cuadro en el suelo de la calleja para que las niñas en éxtasis situadas dentro no fueran molestados por los asistentes, ya que al principio algunos llegaron a pincharlas, pellizcarlas, meter papeles en sus ojos para ver si pestañeaban, etc. Queridos oyentes, todo esto que estamos diciendo, hay testimonio de los testigos oculares, algunos de los cuales todavía viven y algunos incluso están viviendo en el pueblo de Garabandal. Les recomiendo que vayan al sitio web www.virgendegarabandal.com o www.virgendegarabandal.org, que ahí van a tener infinidad de testimonios de los testigos oculares, algunos de los cuales hablan justamente de estos episodios de las niñas en éxtasis. También lo de la polvera que estuvimos hablando y de todo esto que estamos hablando. Dicho por ellos mismos, realmente es una maravilla. Notarán ustedes la sinceridad que los lleva en sus palabras y en lo que han vivido, y eso los llevará seguro hacia la credibilidad de esta maravillosa historia vivida por la Santísima Virgen María en ese pueblo bendito durante tantos años. Queridos oyentes, vamos a hablar ahora de los pinos de Garabandal. Muchos éxtasis tuvieron lugar en los pinos, situados más arriba de la calleja. Los pinos habían sido plantados muchos años antes, en ocasión de la primera comunión de los niños del pueblo, el día del Corpus Christi. Cada uno de esos niños había plantado un pino como recuerdo de su primera comunión en ese día, de manera que el origen de los pinos tiene una relación con la Sagrada Eucaristía. ¿Qué me cuentan, queridos oyentes? Esto no es algo que se sabe así tan públicamente, pero se ha publicado. Esto es una maravilla, porque los pinos de Garabandal, ese lugar, ese montecito es un montecito santo. Los que tienen la gracia de estar ahí sienten la presencia de la Santísima Virgen María. Otra cosa muy importante es que ese será el epicentro del escenario del famoso y maravilloso futuro milagro de Garabandal, justamente los pinos de Garabandal. Y allí quedará hasta el fin del mundo una señal intangible, porque en otros lugares es tangible. Esto lo repito porque algunos dicen que es la misma señal, y no lo es de otros lugares de apariciones. Esta es una señal intangible que será enviada y obra directa de Dios, y que en su momento convertirá. Así que imagínense lo que va a ser Garabandal como centro de peregrinación para la conversión, como la Virgen se proponía cuando nos dijo: el milagro viene para convertir al mundo entero. Y esto también quiere decir de que no necesariamente el mundo se va a convertir ese mismo día del milagro de Garabandal, sino por efecto del milagro de Garabandal, que es lo mismo que decir por el milagro de Garabandal, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Los que veían bajar a las niñas en éxtasis desde los pinos admiraban aquellas bajadas, sobre todo cuando bajaban de espaldas, con la cabeza hacia atrás, por sitios que no hay persona humana imparcial que pueda explicarlo naturalmente. Paquita, cuñada de Conchita,
ha dicho: he visto salir sola a Conchita de los Pinos con la cabeza doblada para atrás y llegar hasta la puerta de su casa con la noche oscura y andando para atrás. Eso lo he visto yo, y dar vueltas por todos los callejas hasta llegar a su casa. Y no solo en la calle, en éxtasis y de espalda, Mari Loli subió por las escaleras al piso de arriba de su casa para coger una medalla el 4 de noviembre de 1961. Cuando las niñas estaban en éxtasis, manifestaban que para ellas el tiempo no pasa. Era muy frecuente que después de 1 hora o más de estar en éxtasis, exclamaban: «No te vayas, ¿por qué te vas tan luego? No has estado más que 1 minutín. ¡Ah, tanto tiempo! Yo creía que solo 1 minutín». A pesar de las posturas, a veces dificilísimas, y de las marchas, o de permanecer de rodillas sobre piedras cortantes, siempre tenían la impresión que la visión había durado muy poco y cuando acababa quedaban con una sensación de descanso. El padre Andreu, en su informe de aquellos días, señala: ante el alboroto de los curiosos o devotos venidos en gran número, sus padres determinan cerrar las puertas de la casa y tener a las niñas dentro. La Virgen les dice que obedezcan y que la seguirán viendo a pesar de todo. A partir del 3 de agosto, las caídas en estado de trance se han multiplicado, a veces las 4 juntas, otras algunas de ellas, a veces solo una. La postura que adoptaban en sus caídas eran siempre muy decorosa y compuesta. Podía estar en el suelo un momento o unos cuantos minutos. La caída, cuando era de varias de ellas, solía ser admirablemente sincronizada. Durante los éxtasis, las niñas contemplaban la aparición, pero no ven ni perciben al público, aunque saben que ellos están ahí, porque muchas veces se lo ha dicho la misma aparición. Ellas pueden verse unas a otras, pero si una sale del éxtasis y las otras no, éstas dejan de ver a la que ha salido, volviéndola a ver si ella vuelve a entrar en éxtasis. Sin embargo, a partir de los primeros días de septiembre, las niñas que estaban en éxtasis podían establecer contacto con las que no lo estaban, pero solo con ellas. El contacto lo establecían a través de preguntas que podían ser formuladas solo mentalmente. Otra manifestación era la sincronización de movimientos y de las expresiones del rostro. Las niñas miraban a la visión, no se miraban unas a otras, pero se la veían santiguarse o detener sus manos simultáneamente. De la misma manera cambiaban de expresión. Otro aspecto peculiar de los éxtasis es que las niñas que estaban en ellas solían mostrarse rígidas, como en parálisis en ciertos momentos. Era inútil tratar de moverlas o cambiar la posición de alguna parte de su cuerpo. Era como si se tratase de una estatura. Sin embargo, cualquiera de las videntes que no estaba en éxtasis podía cambiar las posturas de su compañera extática sin percibir la enorme rigidez que presentaba a los demás. Un caso espectacular fue cuando Mari Loli quedó en éxtasis con las manos pegadas a una bombilla encendida. Ni se quemó, ni podían retirarle la mano hasta que otra vidente, aunque no estaba en éxtasis, le separó la mano de la bombilla. Entre las videntes se observaba una cierta ingravidez
ya que entre ellas se levantaban sin ningún esfuerzo, refutando la ley de gravedad. Era bonito ver con qué facilidad una niña vidente elevaba a otra hasta con una mano y la alzaba a la altura de los hombros para que pudiera besar a la Virgen. En éxtasis, la soltura que tenía era realmente admirable. Muchos reflejos desaparecen durante los éxtasis, otros solo quedan amortiguados. Los ojos aparecen como muertos sin ver, pero a medida que se multiplican las visiones, las pupilas van adquiriendo brillo. A veces lloran, se les caen unas lágrimas tranquilas por la cara. En una ocasión volvieron a la normalidad con lágrimas en los ojos y dijeron que la Virgen se había lamentado de que la gente se estaba portando con poco respeto en la iglesia. Otra vez en la calle, la visión terminó pronto porque había poco orden entre el público, se tiraban los unos encima de los otros para ver, y acá ponemos un punto suspensivo, porque cuántas cosas han visto en más de 2.500 apariciones que ha habido en ese bendito pueblo de San Sebastián de Garabandal. Vamos a hablar ahora de las locuciones. Cuando comienzan a declinar las apariciones, surgen las locuciones, como una forma de evitar que se produzca un adiós repentino, un corte abrupto de las relaciones extraordinarias entre el cielo y las niñas, en prepararlas para la vuelta a la normalidad. Para ellas supone una riqueza más en la experiencia mística, en la que este fenómeno es frecuente. Las locuciones comienzan a partir de 1963, aunque haya habido alguna aislada antes de esa fecha por parte de San Miguel. Así, por ejemplo, al comienzo de las apariciones, el 19 de junio de 1961, aunque en ese día no se les apareció el arcángel, las 4 niñas escucharon una voz sobre las 10 de la noche que les dijo: «No os inquietéis, me volveréis a ver». Otra fue el viernes 22 de junio de 1962, cuando Conchita escuchó la voz de San Miguel que le decía la fecha del milagruco. Según el eminente teólogo Padre Antonio Rollo Marín, las locuciones se distinguen de las visiones en que éstas presentan a la mirada del espíritu realidades o imágenes, mientras que las locuciones son fórmulas que enuncian afirmaciones o deseos. Propiamente la palabra locución se refiere únicamente al lenguaje articulado percibido por el oído corporal del oyente, pero por extensión y analogía se aplica también a la imaginación y al entendimiento. El padre Rollo Marín clasifica las locuciones en auriculares, imaginarias, provenientes de Dios, de la propia naturaleza o del diablo, e intelectuales, sucesivas, formales, sustanciales. Probablemente la mayor parte de las locuciones en las niñas fueron sustanciales que, según el padre Rollo Marín, producen en el alma lo que significan, y en ellas ya no cabe error o ilusión. Quien mejor estudió en las niñas este fenómeno fue el padre Luis López Retenaga, prefecto de teólogos en el seminario de San Sebastián, Guipúzcoa.
Con motivo de sustituir al párroco de Garabandal, durante la Semana Santa de 1963, tuvo la oportunidad de estudiar este fenómeno en Conchita y Mariloli, a quienes entrevistó por separado, recabando también información de sus parientes más próximos. En mayo tuvo nueva oportunidad de estudiar el carisma de Conchita durante la peregrinación a Lourdes que organizó en dicho mes. El padre Retenaga hizo también varios informes que puso a disposición del obispo de Santander, en ese momento Monseñor Beitía, en conversación tenida con él el 17 de abril. Hablando con las niñas, este padre se dio cuenta de que Conchita ignoraba que Mariloli tuviera locuciones. Conchita y Mariloli coincidieron en que las locuciones no eran imaginaciones ni sueños, sino algo que tenía lugar estando ellas plenamente conscientes y durante el día. Ellas no las buscaban, no dependían de su voluntad. Sucedían durante la oración, normalmente en la iglesia y alguna vez en la casa. Les producían paz, alegría. Primero tuvieron locuciones de la Santísima Virgen María y luego locuciones de nuestro Señor Jesucristo. Los temas eran variados y no siempre estuvieron autorizadas a comunicar todos los contenidos de estas locuciones. Trataban de exhortaciones personales para seguir el camino de la virtud, corrección por haber fallado en algo, confirmación de mensajes o profecías, revelación de algún aspecto de la conciencia de alguna persona para ayudarle a su conversión. Queridos oyentes, ahora vamos a hablar de las primeras locuciones. La primera locución que tiene Conchita fue en marzo de 1963, cuando ella estaba sufriendo por la ausencia de la Virgen desde el pasado enero. Atosigada por las dudas de tantas personas, también ella empezó a flaquear. Queridos oyentes, esto que estamos diciendo no tiene que extrañarles, pues cuántos sacerdotes y místicos dicen que justamente estas noches oscuras, estas dudas son propias del alma que está más cerca de Dios. Y es más, y autentifica justamente las apariciones, las vivencias de los propios videntes. Ese año vino a tener una locución al mes, primero ella, Conchita, y luego Mariloli. Conchita entonces le contó al padre Retenaga que ese día estaba en Garabandal. Le contó la locución que tuvo en julio de 1963. Dice Conchita: estando yo dando gracias y pidiéndole cosas, él me contestaba. Yo le pedía que me diera una cruz, que estoy viviendo sin ningún sufrimiento, nada más que con el sufrimiento de no tener cruz, y él me contestó: sí, te la daré. Y yo con mucha emoción le iba pidiendo más, y él le decía: ¿para qué viene el milagro? ¿Para convertir a mucha gente? Y Jesús contestó: para convertir al mundo entero. ¿Y Rusia se convertirá? También se convertirá, y así todos amarán a nuestras personas, o sea, Jesús y María. ¿Vendrá el castigo después? Y él no contestó. ¿El milagro va a ser como si yo fuera la que sola he visto a la Virgen? Por tus sacrificios, tus aguantes, te dejo ser intercesora para hacer el milagro.
¿No es mejor que sea con todas o si no, que no pongas a ninguna por intercesora? No, le contesta Jesús. ¿Iré yo al cielo? Amarás mucho y rezarás a nuestros corazones. ¿Cuándo me das la cruz? Y Jesús no contestó. ¿Qué seré yo? No me contestó, dice Conchita, solo me dijo que en cualquier parte, en lo que sea, tendré que sufrir mucho. ¿Me voy a morir pronto? Y Jesús contesta, en la tierra tendrás que estar para ayudar al mundo. Yo, poca cosa, no podré ayudar nada. Con tus oraciones y sufrimientos ayudarás al mundo. ¿Cuándo se va al cielo? ¿Se va muerto? Nunca se muere, responde Jesús. ¿Está San Pedro a la puerta del cielo para recibirnos? Y Jesús dice, no. Otras de las videntes, Mari Loli, tuvo una locución en la festividad del apóstol Santiago, patrono de España, el 25 de julio de 1963. Ese día, la Santísima Virgen, como buena madre, corrigió a la pequeña de su vanidad, dirigiéndole estas palabras: arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. El 13 de octubre de 1963, Mari Loli escribió al padre Retenaga para comunicarle que había tenido una locución de la Santísima Virgen y que le había pedido a ella que le diera una cruz de sufrimiento por los sacerdotes. Más que una simple locución, fue un diálogo, pues la Virgen le respondió que la cruz podría consistir en cualquier carga que se llevara con paciencia y con humildad. La Virgen explicó a Mari Loli cuál era su misión en este mundo. ¿Moriré pronto? No, tendrás que permanecer en el mundo para sufrir. En cualquier lugar que te hallarás, sufrirás. Permite que mis padres crean. Ellos no creen, de manera que tú tendrás que sufrir aún más, sufrir con paciencia. ¿Por qué mis padres no creen? Porque tienes que sufrir mucho en este mundo. ¿Qué sacrificios debo hacer? Debes ser más obediente. La Virgen también le dijo: reza el rosario todos los días, reza por los sacerdotes, ya que ellos son los que más sacrificios necesitan todos los días. El 7 de febrero de 1966, la Santísima Virgen habló a Mari Loli de los sufrimientos que le aguardaban, como cuenta la misma niña. Tuve una locución con la Santísima Virgen María. Ella me dijo que yo tendría que experimentar una gran cantidad de sufrimientos en este mundo, que tendría muchas pruebas que me harían sufrir mucho. Le pedí que diera a mi padre una prueba de las apariciones para que también creyera. Ella me dijo que estaba muy complacida con mis sacrificios, pero que tenía que mejorar cada día y mortificarme en todas las cosas que debía rezar el rosario todos los días, como lo había hecho hasta el momento, ya que es una devoción que le agrada mucho, que nos ama mucho a todos y que desea que todos seamos muy buenos para que pronto nos reunamos en la gloria celestial con ella. En cumplimiento de esta locución profética, a finales de los años 80, Mari Loli contrajo la enfermedad de lupus y en el 2001 fibrosis pulmonar. Estas enfermedades acabaron con su vida acá en la tierra el 20 de abril
del 2009, 11 días antes de cumplir los 60 años de edad. Y los testigos y familiares dicen que realmente fue muchísimo lo que ella sufrió, y ella calladamente entregó todo ese dolor ofrecido por los sacerdotes, como la Virgen le había pedido en las apariciones en Garabandal. Queridos oyentes, a mayor gloria de Dios y de la bienaventurada Virgen María.